exministro de la Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, a quien le damos la bienvenida. Señor candidato, señor exministro de la Defensa, señor exembajador de Colombia en Estados Unidos, gracias por acompañarnos. Y estas horas son claves, son decisivas. ¿Cuál es el análisis que está haciendo sobre todo este momento de tanta expectativa y las repercusiones para Colombia de lo que está sucediendo? Claudia, muy buenos días. Y digo buenos días porque son buenos días para la libertad, para la democracia, para aquellos que en Venezuela fueron víctimas de una narcodictadura, que tuvieron que salir corriendo de su país, que fueron ultrajados, asesinados, y del mismo pueblo colombiano, que es víctima de todo ese despliegue que Maduro permitió del ELN, de las FARC, del narcotráfico, de bandas criminales en territorio venezolano, y que permanentemente han agredido a nuestras fuerzas militares y de policía y al pueblo colombiano. Y eso es lo que tenemos que tener todos muy claro. Por eso este hecho es tan importante, es importante para la democracia, incluso para la democracia colombiana. El 31 de mayo tenemos la oportunidad, los colombianos, el 31 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar. Si Colombia sigue por el camino de la amistad, de la asociación con el régimen de Maduro, ya vemos cómo terminan esos regímenes, cómo terminan los países. Colombia no puede permitir que eso ocurra. Tenemos que elegir un gobierno que no tenga ningún nexo con el régimen de Maduro. No podemos permitir que nadie que haya tenido nexos con ese régimen pueda gobernar Colombia. Colombia necesita un presidente de verdad, que no improvise, que venga rápidamente a enfrentar al terrorismo, al narcotráfico con decisión. Yo lo hice como ministro, lo tenemos que volver a hacer, pero esta vez de forma permanente, para llevar el desarrollo a las áreas más distantes del país, para darle seguridad a los colombianos, para promover inversión y para proteger nuestro territorio. Hoy lo que las fuerzas militares de Colombia deberían estar pensando es que terroristas del ELN y de las FARC de pronto se van a devolver de territorio venezolano a meterse hoy a Colombia, a atentar más contra la vida de los colombianos. Y ahí es donde ellos tienen la misión y les digo que tienen hoy que defender al pueblo colombiano de las posibles agresiones de esos terroristas volviendo a territorio colombiano. Señor Pinzón, le saluda Roberto Macedonio. Me gustaría hacer con usted un repaso a algunas de las reacciones que se están produciendo en estos momentos en Washington por parte de senadores, algunos de los cuales usted conoce personalmente. Me refiero a los de origen colombiano, Bernie Moreno, del Partido Republicano, y Rubén Gallego, del Partido Demócrata. Ambos, repito, son senadores colombo-estadounidenses. Ojo, porque es crítico Rubén Gallego con esta operación de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder y para que enfrente la justicia. Dice el senador demócrata de origen colombiano, leo textualmente, que independientemente del resultado, estamos ante una equivocación al iniciar esta guerra en Venezuela. Son palabras de Rubén Gallego, senador demócrata de origen colombiano. Pero atención, porque ya hay otros senadores que le han respondido con un mensaje contundente a él y a todos los demócratas que están criticando esta operación. Lindsey Graham asegura que todo aquel que no pueda celebrar que las Fuerzas Armadas hayan capturado a un dictador malvado y corrupto es porque su odio hacia el presidente Trump les impide celebrar que Estados Unidos sea hoy un país más seguro. La crítica de los demócratas, entre ellos Rubén Gallego, y la respuesta de los republicanos, que hablan de odio al presidente Trump, un odio que les ciega. Pero en concreto, señor Pinzón, también me gustaría hablar de lo que ha publicado el senador republicano Bernie Moreno, porque él se refiere directamente a Colombia. Y en un mensaje en sus redes dice que Maduro protegió a los narcoterroristas de Colombia, que ellos y cualquiera en este hemisferio serán los siguientes. Usted, como gran conocedor de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, ex embajador en Washington de Colombia, ¿cree que, como dice Bernie Moreno, los carteles de la droga colombianos serán los siguientes? ¿Cree que hay nerviosismo en el entorno de Petro después de estos hechos? ¿Será Petro el siguiente? Pues observo tres cosas. Lo primero,
Petro y su gente y los criminales en Colombia no deben estar muy contentos porque se acabó la fiesta en Venezuela. Allá lo que había era un santuario criminal y hoy es el comienzo del fin de ese santuario. Por supuesto, falta que llegue una transición, falta que llegue la democracia plena y que Venezuela empiece su reconstrucción. Pero hoy se ha dado un paso histórico innegable e inobjetable. Y creo que eso pone muy nerviosos a quienes se aliaron con ese régimen o se beneficiaban del santuario que el territorio de Venezuela se había convertido para favorecer las economías criminales de narcotráfico, minería ilegal, de todo tipo de actividad criminal, secuestros, etcétera, que se vieron en ese territorio y en donde criminales colombianos ejercían incluso soberanía en territorio venezolano. Este es un tema que hay que mirar. 2, Petro. Petro decidió aliarse con Maduro, se dedicó a favorecer, por lo menos en la narrativa, a Hamas, a Hezbollah y en una agresión permanente contra las democracias y contra los mismos Estados Unidos. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Yo creo que aquí ha quedado claro un mensaje. El que esté del lado del crimen organizado, el que esté del lado del terrorismo, el que esté del lado de la violencia, va a pagar consecuencias. Y eso nos lleva a un mensaje más importante. En Colombia tenemos elecciones en mayo. Y hay la oportunidad de que llegue un gobernante que tenga experiencia, autoridad y que no venga a improvisar y venga con un puño de hierro contra el crimen para precisamente poder atender los dolores y las necesidades en materia de seguridad, salud, educación, empleo, inversión que tiene el pueblo colombiano para poder prosperar y avanzar. Esta es la realidad que estamos viviendo. Yo creo que esto marca un hito muy importante que le da la oportunidad incluso al pueblo colombiano de forma pacífica, en el marco de las elecciones, apartarse del desastre al que nos están llevando al tratar de alinearnos con un narcorrégimen o con organizaciones criminales que hoy empiezan cada vez más a prosperar en territorio colombiano. Esa gente debe estar preocupada hoy. Señor exministro Pinzón, es desde luego, es innegable, indudable que el efecto positivo que esto puede tener sobre la seguridad en Colombia y en el resto de la región va a empezar a sentirse rápidamente, porque el régimen de Maduro tenía clarísimas alianzas, patrocinio, tenía complicidad con las organizaciones narcoterroristas colombianas. Pero más allá del factor seguridad, yo quiero preguntarle también por el factor político, por el rescate de la democracia, porque también era muy bien sabido que el régimen de Maduro ejercía una influencia macabra, ejercía incluso una influencia económica sobre las elecciones en algunas regiones, en algunos países de América Latina, y seguramente eso ya no va a existir, o por lo menos no con la fuerza que pudiese, de cara a este trascendental año 2026, que será un año electoral en varios países de América Latina. ¿Cuál cree usted que va a ser el efecto político, ya desapareciendo esa influencia, ya desapareciendo ese canal que significaba Venezuela para la influencia de Irán, para la influencia de Rusia sobre nuestros países en América Latina? En lo político, ¿cuál cree usted que va a ser el impacto favorable de la caída de Nicolás Maduro? Indudablemente los tentáculos criminales del régimen de Maduro en países como Colombia, Ecuador, en Centroamérica, en el mismo Chile, donde el mismo Tren de Aragua cometió delitos, buscaban condicionar los procesos electorales para favorecer básicamente ideas parecidas a las de Maduro y su régimen. A eso le hemos llamado el narcocomunismo latinoamericano. Y ese narcocomunismo pretendía ir tomando espacio en distintos países. Sin duda, que caiga el régimen de Venezuela es importante para debilitar esa posibilidad. Y yo creo que esto es una buena noticia en general, que vuelva la soberanía al pueblo, que los pueblos tomen sus decisiones democráticas, pero sin presiones criminales y sin intereses extranjeros como el que representaba Venezuela, tratando de crear un ambiente de deterioro en el continente. Hay que decir también, me parece que esto es fundamental, que el pueblo venezolano hoy tiene una oportunidad muy grande y que tenemos que alegrarnos por ellos. Yo veo algunos sectores muy preocupados porque se llevaron a un dictador criminal, pero esos sectores no han manifestado nada por 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir huyendo, por miles de personas que fueron asesinadas por un régimen que quería imponer básicamente un sistema narcocomunista en su propio país a costas del mismo pueblo, y que desde allá además se proyectó violencia ciertamente hacia Colombia. Como exministro de Defensa se los digo,
con total evidencia de que desde territorio venezolano se planificaban, con anuencia del régimen de Chávez y Maduro, acciones contra el pueblo colombiano, nuestro territorio y sus Fuerzas Armadas. Por eso esto es tan importante que se dé toda esta conversación. Y hay que decir, en Estados Unidos distintos gobiernos, incluyendo la administración del presidente Biden y la administración del presidente Trump, trataron de negociar con ese régimen y les ofrecieron salidas, les ofrecieron incluso mecanismos a través del cual pudieron volver a exportar petróleo, les dieron la oportunidad de hacer unas elecciones para hacer una transición democrática. ¿Y qué hicieron? Usurparon la soberanía popular del pueblo venezolano, básicamente abusaron del pueblo y en un fraude descarado en frente de todo el planeta se quedaron en el poder. Entonces, lo que hay que entender es que lo que allí ocurre ya es un hecho excepcional que demandó este tipo de acción. Y debe ser un ejemplo Sí. para gente que quiere mantenerse en el poder de esa manera ilegal. ¿Cómo podemos hacer en Colombia para blindarnos frente a unas organizaciones criminales que deben estar ya ahí, en territorio venezolano, muy asustadas frente a la presencia militar cercana de Estados Unidos y frente a este golpe? ¿Cómo hacer para que ese rebote no nos llegue a Colombia de esta manera desbordada? El regreso más bien del ELN, de las FARC, de la narcotalia, de Iván Márquez y de todos aquellos que han delinquido, han asesinado, han secuestrado, han extorsionado, que explotan el arco minero venezolano de manera ilegal con el oro, el coltán. Quienes hacen toda esa presencia al lado del sindicato en esa zona minera, también esa peligrosa organización, el sindicato, la organización criminal venezolana. ¿Cómo hacer para que todo esto no se repercute y que incluso esas células de Hezbollah y todas esas células que están ya bajo presión de los Estados Unidos terminen en Colombia? Claudia, dos temas frente a eso. Lo primero, es muy importante lo que pase en las próximas 72 horas, una semana en Venezuela. Porque no tengo duda que habrá personas afines al régimen, incluidos todos estos grupos terroristas internacionales, que van a tratar de mantenerse en ese territorio y mantener ese poder. Yo creo que lo que esas personas, y me refiero a los líderes que quedan del régimen de Maduro, deben entender es que si no se quitan por las buenas y buscan entregar el gobierno de una manera pacífica y hacer una transición efectiva, va a haber más uso de la fuerza. Y va a haber más eliminación de blancos en territorio venezolano. Eso debería ser lo sensato. Pero si incluso eso ocurre, lo cual sería muy favorable para el pueblo venezolano, para la democracia, hay que entender entonces que seguramente todos esos grupos que usted bien describe, con su gran conocimiento en estos temas, van a buscar un lugar donde se van a sentir seguros. Y hoy ese lugar, tristemente, es Colombia. Entonces vamos a tener que vivir los próximos meses de aquí a que cambie el gobierno de Colombia, con la zozobra de que esta gente pase a territorio colombiano, tome control, incluso haga agresiones. Aquí por esto le pido a las Fuerzas Armadas de Colombia, porque las conozco, porque sé lo que han hecho y de lo que son capaces, que a pesar de que no tengan el apoyo del gobierno, cumplan con su deber constitucional y planifiquen un despliegue apropiado y tome las decisiones de operaciones ofensivas necesarias para blindar a los colombianos de esa potencialidad. Eso hay que hacerlo y a las Fuerzas Armadas les corresponde planificarlo. Por el otro lado, también hay que decir que aquí hay un hecho político. Colombia no puede tener un próximo gobierno con ningún vínculo con el régimen de Nicolás Maduro. No puede existir ese vínculo. Y de ahí reitero la necesidad de que en mayo los colombianos vayamos a las urnas y creemos un cambio real para que llegue un gobierno que tenga la capacidad y la experiencia para enfrentar ese terrorismo y ese crimen, que no va a ser fácil, que hay que hacerlo con decisión, que hay que hacerlo con puño de hierro y resultados probados, y al mismo tiempo para crear un ejercicio de cooperación internacional, tanto con el nuevo gobierno de Venezuela, que se vuelve una oportunidad económica para Colombia, como con los Estados Unidos y otros aliados internacionales que permitan que nuestro país también encuentre oportunidades de progreso económico, de inversión y de prosperidad. Así es que tenemos que hacer esto.